Entonces, Y como, de esto, cuando es una mariposa, pero con una bandera salvadoreña. Si lo tomo sí, con sí, la se izquierda, alcanza a ver yo le hago bromas a mi esposa. Si lo con tomo con la izquierda, soy izquierdista, le digo, ¿verdad? El salvadoreño. Si la tomo con la derecha, le digo, mira, Oh, mexicano. México, órale, ¿la mandó a hacer usted esa? No, fue un regalo. Órale, Salvador y México. Hoy, pues, puede hacer hay un duelo entre popusas y gorditas, ¿verdad? Sí, ahí A- está. Pues mi Acá, esposa empieza haciendo gorditas y empieza haciendo pupusas y termina haciendo gorditas. termina siendo gorditas. Y acá nos aventamos un duelo porque en San Diego, a veces en el trabajo hacemos pues llevar comida diferentes de diferentes nacionalidades y siempre es como las gorditas aquí, las popusas acá. Es el Ya, cruce, es el cruce cultural, ¿verdad? Es lo sí, bonito de exacto. esto. Eh, Hablábamos, ahorita me mencionaba, pues, y yo sí lo he notado, que prácticamente se vuelve, como decía, policía. Todos apuntan el dedo a todos y la cuestión es quién apunta primero, ¿no? El que apunta primero es el que... es terrible volver a una organización de esta manera, pero bueno, quisiera, nos mencionaba la teología de la liberación. ¿Qué es la teología de la liberación? Para quienes no... Sí, bueno, la teología de la liberación, dependiendo del contexto, ¿verdad? Porque no. ha tenido diferentes matices, ¿verdad? Pero más que todo, la teología de la liberación en mi tiempo, el enfoque estaba en ayudar a los pobres, ¿verdad? Él tenía la necesidad de manifestar lo que la iglesia podía hacer por los más necesitados. Pero en este caso los más necesitados no se estaba refiriendo solamente a los pobres en cuanto a lo que tenía que ver económicamente, sino que en este caso se estaba refiriendo a los pobres en cuanto a los que estaban siendo oprimidos por el poder político. Mm, Entonces, el establecimiento de lo que es el reino de los cielos en la tierra, o sea, porque la idea del reino de los cielos, de acuerdo a la teoría de la teología de la liberación, es considerar como a Jesús, ¿verdad? El primer revolucionario, ¿verdad? Que buscó el bienestar ¿cómo se llama? De la gente, ¿verdad? Del oprimido. Entonces, incluso hay textos bíblicos que se utilizaban, ¿no? Pero el asunto es que esta teología de la liberación en aquel entonces, porque habían habido otros eventos en otros lugares, ¿no? Y la teología de la liberación en Latinoamérica se comienza teniendo su fortaleza en Colombia, mm. ¿verdad? Porque hay una Biblia latinoamericana, yo de hecho le llegué a llamar la Biblia Oh, yo la revolucionaria. tengo esta también. Revolucionaria, así le decía usted. Entonces, esta es la versión del 72, porque han habido versiones diferentes, ¿verdad? Sí, yo No sé también la si las tengo. más nuevas todavía contengan lo que esta tiene, pero dentro de estos, en las notas que tienen los teólogos que la hicieron, apoyan la evolución, ¿verdad? Wow, 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 wow. En las notas teológicas. Bueno, entonces, la formación de la teología de la liberación, para mí, como fue cristocéntrica, ¿verdad? Fue cristocéntrica, me, me, me ayudó en el sentido de que fueron las primeras, eh, vamos a decir ahora sí, el vivir lo que crees, ¿verdad? Porque esa era una de las cuestiones, ¿no? Es decir, tú crees en algo, tienes que vivirlo, ¿verdad? Entonces, eh, la influencia que había, pues ahora sí, de los que eh, estaban dirigiendo la teología de la liberación, había sido comenzada desde los niñez, ¿verdad? Porque, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo desde el quinto grado estuve en un colegio católico. Quinto y sexto fueron mis primeros grados de recibir conocimiento religioso, el católico. Y ya en lo que se llama el tercer ciclo, del 7 al 9, más que todo llegué a tener la influencia de las monjas oblatas,
¿verdad? Que ellas eran las que formaban grupos, eran grupos como de jóvenes, ¿verdad? Adolescentes y jóvenes, y daban literatura. ¿Y qué es lo que pasaba con ellos? Bueno, que como estaban ellos conociendo cómo se iba desenvolviendo el joven o la joven en las pláticas que ellos daban, ¿verdad? Que tenían que ver siempre inclinando a la cuestión social, ¿no? Entonces, en este campo religioso, aunque nos reuníamos ahí con fines religiosos, pero de alguna forma nosotros estábamos siendo guiados a crear una conciencia social. Entonces, eh, eh, la música que escuchábamos, música, porque eso influye bastante, la música folclórica, el canto, la esperanza y todo eso, y ayuda a uno como a ir prestando atención. Entonces es que cuando estos monjas o estos sacerdotes observaban quiénes eran los que empatizaban más con el movimiento, eran donde ellos se inclinaban después a ir dirigiendo más a estas personas, y yo fui una de esas personas, ¿verdad? Pues sí, pasaba más tiempo ahí con ellos. Entonces, escuchaba música de Mercedes Sosa, no sé si la has oído, Violeta Parra, León Geico, bueno, Ali Silvio Primera, Rodríguez, Silvio Rodríguez, o todavía. Ali Primera, y latinoamericanos como Carlos Mejía Godoy, ¿verdad? Con la Misa Campesina, no sé si has oído de la de Misa Campesina, No, esa no. él la sacó sí, en el 75, creo que fue que salió, que habla de Jesús. Dice, creo en vos, ¿verdad? Es Cristo obrero. Luego dice, ingeniero, arquitecto y obrador. Entonces está Órale. poniendo a Jesús, y eso incluso sonaba dentro de las misas. ¿En No serio? solamente, sí, no solamente en lo que era, digamos, las reuniones independientes, no, aún en las misas, ¿verdad? Se había formado un coro en el cual siempre metíamos una canción idealista, ¿verdad? Y aprendí a tocar la guitarra. Ahora, la formación bíblica que tenían con esta Biblia que se introdujo en esa ocasión, un texto que era muy básico conocer era Hechos 2:44. Porque ahí habla que los creyentes vivían unidos y todo lo compartían. Habla de Comunismo. Comunismo. para traer el comunismo, ¿no? Y luego el otro era Hechos 4, también 32, 36, donde dice que ahí no había necesitado porque todas las cosas las tenían en común. Ujú. Que no había, Socialismo también. exactamente. Entonces, todo eso era parte, ¿verdad? Ok. Ok, con esos textos bíblicos, a mí tú ya conocías Biblia, ¿no? Sí, sí, Porque sí. era lo que comúnmente le decías a otro. Entonces, era para llamar la atención. Ujú. Entonces, claro, Y para, perdón, de alguna manera darle peso al argumento, ¿verdad? sí, claro, darle argumento que aquello no era cuestión solamente De que se le social, sino ocurrió que a también alguien. bíblicos. Y claro, Ujú. para el pobre que estaba necesitado y que andaba buscando respuestas, esta era la solución que estaban buscando, ¿no? Wow. Y pues sí, había esa formación cristocéntrica. Es más, cuando el texto de Lucas, ¿verdad? 4, cuando Jesús se presenta a la sinagoga y dice, ¿no? Nosotros ahora lo conocemos como el Espíritu del Señor me ha ungido, ¿no? Está una expresión ahí, dice que me ha ungido para traer las buenas nuevas a los pobres, ¿verdad? Pero también dice liberar a los oprimidos. Ujú. Entonces, son palabras, porque dentro de eh, el llamar la atención, no necesariamente tienes que leer todo el texto bíblico. El cristiano muchas veces eh, tiene la tendencia, o tenemos la tendencia, a decir todo el texto, porque queremos demostrarlo bíblicamente. Claro. Bueno, cuando tú utilizas la Biblia para llamar la atención, no lees todo el texto, sino la frase que cautiva. Qué cautiva. Ya no se diga el capítulo, ¿verdad? Ya no. Exactamente, sino que es la frase que cautiva. Traer las buenas nuevas a los pobres. Mira, Jesús fue este hombre, ¿verdad? Liberar a los cautivos. Son expresiones que llegan a ser cargadas a aquellas personas y le ayudan. Porque le ayudan, pero para en el sentido de que su necesidad que quiere llenar, la llena con estas palabras. Entonces, Claro. Lucas, eh, para los que son más inclinados al marianismo, las palabras que dijo María
¿verdad? Que a los ricos mandó vacíos, ¿verdad? Cuando visita a Elizabeth, ¿no? Hay unas palabras que Ah, dice que le quitó el poder a los poderosos y se lo dio a los humildes, ¿verdad? Refiriéndose, es lógico, ahora conociendo bien el contexto bíblico, sí, no sí. se estaba refiriendo a ninguna Económico. revolución, ¿verdad? Ujú. Entonces, pero en aquel entonces así era. Y solo se usaban esas expresiones. No tenías que leer todo el capítulo, solamente las expresiones que captaran el interés. Porque igualmente los jóvenes estaban sirviendo, ahora sí, que se le llamaba catequesis, ¿no? Pero no era una catequesis doctrinal, era, aunque se enseñaba parte bíblica, pero solamente con la inclinación, ahora sí que a lo que era la revolución, ¿verdad? Y para coronar, en cierta forma, el que llegaran a tener eso de querer apoyar, era la palabra de Jesús, lo que dice en Mateo 10:34, hey, no crean que vine a traer la paz a la tierra, vine a traer espada, Sí, ¿verdad? sí, de por sí aquello ya estaba encendido, ahora traes ese pasaje, ¿no? Sí, Que totalmente te avala sí, la violencia, ¿no? a que Entre tengas que comillas. agarrar, a que tengas que agarrar. Y luego, como estaba el ejemplo ¿cómo se llama? De un sacerdote, no sé si tú lo llegaste a saber, a saber de él, Camilo, ¿verdad? No, Camilo, de hecho, hubieron canciones que hablaban, ¿verdad? Porque estaba hay una canción que habla acerca de Víctor Jara la canta, ¿verdad? Referente a este sacerdote, a Camilo, pero él se llamaba Jorge Camilo, es que es tu tucayo, Jorge Camilo. Él fue un guerrillero colombiano, un sacerdote, ¿ah? Y Ali Primera, que es el que también estaba con los Guaraguao, escribió para los Guaraguao, tenía una canción que decía, ¿por qué no unirnos, verdad? Y unirnos como hermanos, ¿verdad? Si ya se unió el fusil en el Evangelio en las manos de Camilo. ¿Por qué? Porque este sacerdote wow, murió en un enfrentamiento con las autoridades en Colombia. órale. Era Entonces, prácticamente un Miguel Hidalgo, pero de allá, sí, de exactamente. Colombia. Entonces, eso hacía pues, él había muerto en los años 60, pero para los jóvenes de los 70, pues era un héroe. ¿Ah? Entonces era alguien a quien que uno podía seguir, que había habido una demostración, ¿verdad? Que eso era posible, no ofendías a Dios haciendo eso, ¿no? Eh, Tú llegabas a comprender de que el Evangelio y la revolución podían llevarlo a la par, todo por el bien social, que era como implementar el reino de Dios aquí en la tierra. Wow, interesante. Me remonta a mi época también de cuando desde que iba en la prepa, tenía un profesor, él era exmilitar y su ideología sí era de izquierda, no sé si radical de izquierda, pero fíjese, pastor, que él nos ponía música de todos estos personajes que menciona, en especial de Silvio Rodríguez, nos ponía lectura de Mario Benedetti, él nos daba la materia de sociología, imagínese. No, claro, Entonces, tenía sí, que. sí. Y nos ponía a ver, en aquel entonces no había tanto, los celulares no tenían tanto apogeo, entonces usábamos esas grabadoras que ya la gente de hoy pues ya ni sabrá ni qué era eso, ¿no? Nos ponía ahí la grabadora y nos decía, quiero que escuchen la letra y me digan de qué se trata la canción. Y su intención era que pensáramos, que hiciéramos eso, que lamentablemente se ha satanizado en algunas religiones, como los testigos de Jehová, que es el pensamiento crítico, es Ah, decir, ¿verdad? Razonar y decir, ok, de que, bueno, el caso es que toda esa música, re- eh, siendo honesto, me gusta, me sigue gustando, ¿no? Ya mis gustos cambiaron y ya no la busco, pero cuando de repente alguien pasa y digo, ay, caray, es cierto, o sea, y, y, y es, y es ahora poder ver desde este lado, a retrospectiva, ¿no? Ver y analizar esa búsqueda que tenía
que ha tenido el humano siempre, ¿no? De tratar de buscar a Dios a su manera, entre comillas, porque aquí en México también han habido, actualmente hay un sacerdote, no me acuerdo si se le llama Solanide. Ya olvidé, voy a poner ahí, voy a tratar de poner su foto porque ese sacerdote ya, el crimen organizado incluso aquí en México lo ha amenazado de muerte a ese sacerdote. Y humanamente hablando, no espiritualmente hablando, pero humanamente hablando, yo admiro a esa gente. Yo admiro a la gente que puede dar su vida por una causa y qué mejor aún darlo por la causa de Cristo, ¿no? Pero la gente que lleva hasta sus últimas consecuencias eh, el honor, los derechos del oprimido, eh, ojalá que fuera también para Cristo, pero a veces me pongo a pensar cómo gente no creyente, en este caso un sacerdote que sí es creyente, cree en Jesús con sus cosas que no estamos de acuerdo y etcétera, pero digo, ¿por qué ellos sí pueden dar su fe, pueden dar su vida por una causa? Aquí ha matado a algunos sacerdotes incluso también. He sabido también de pastores en la Sierra de Chiapas, porque usted sabe, pues hay intereses económicos para esas organizaciones corruptas o ilícitas, que cuando llega un pastor a esas zonas y les dices, y se convierten al evangelio, pues dejan de consumir alcohol, dejan de creer en andar comprando veladoras, etcétera. Entonces eso, a esos lugares apartadísimos en las sierras, pues es un golpe a la economía, ¿verdad? Algo, Así. ujú. ¿Iba a mencionar algo? No, no, nomás Ya. repetir lo que tú Sí, sí, dices. sí. Y a mí me causa como, híjole, ¿por qué? En especial, y no sin entrar a fondo al tema, ¿no? De la política, pero en México, al menos hablando de México, me da un poco de vergüenza que la que se supone que es la derecha en mi país, le da vergüenza decir que es derecha, le da vergüenza definirse, le da vergüenza definir su postura. Y, y hoy en día los candidatos que existen aquí, pues no, de derecha, no tienen ese valor. Y la gente de izquierda, lamentablemente, en México está demostrando más ese ímpetu, pues, vaya, esas ganas de decir, sí, este soy yo, esto es lo que soy y esto es lo que creo. Claro. Entonces me parece como, híjole, ¿qué está pasando cuando se supone que la derecha es cristiana? Se supone, digo se supone porque al menos en mi país ya no lo veo tan así. Eh, pero creo que nos hace falta más conocer la historia, en especial nuestra historia cristiana, porque hoy en día todos estos los sindicatos, todos esos los movimientos revolucionarios los ha adaptado, los ha hecho propios la izquierda y el socialismo y todo esto, pero cuando yo veo la historia de la revolución industrial, donde los primeros sindicatos fueron hechos por cristianos protestantes que querían defender los derechos de los trabajadores, sin necesidad de recurrir a la violencia, que eso es algo que noto en ese movimiento, donde era, hey, el trabajador debe estar en estas horas, debe tener esto, y de ahí nacieron los sindicatos del protestantismo, como muchos hospitales, escuelas, universidades, ¿no? Pero creo que hoy en día Hemos, le hemos dejado esa parte que yo entiendo. Un extremo sería irnos nada más a lo social y hacer obras, que el cristianismo hace muchas obras, pero otra cosa sería, no hay que hacer nada porque no vamos a cambiar nada de esta sociedad. Hay que quedarnos ocultos en nuestra iglesia y nada más dedicarnos a estudiar la Biblia. Este, pero ¿qué opina de eso usted, pastor? ¿Por qué hemos dejado que alguien más tome esa labor social y más que esa labor social, que tome esa responsabilidad que antes la iglesia cristiana asumía? Sí, bueno, yo pienso de que, por ejemplo, depende de la experiencia como se esté viviendo, ¿no? A veces el Ok. contexto local, ¿no? Porque, digamos, por ejemplo, en mi país, eh, personas como yo, habíamos muchos, ¿no? Que no estábamos queriendo nosotros implementar una dictadura o que viniera un poder comunista, no era esa la intención, ¿verdad? Entonces, eh, por el hecho de estar del lado de la izquierda, no éramos totalmente radicales, porque
queríamos primeramente establecerlo por medio del diálogo, ¿verdad? Hacerlo más humanamente posible, que fuera por medio del diálogo, y dentro del contexto religioso, pues también que estuviera involucrado el creyente. Pero ¿qué es lo que sucede? En El Salvador, por ejemplo, se formó lo que es FENASTRAS. FENASTRA, ellos fueron totalmente más radicales, porque ellos sí dependían totalmente de las Fuerzas Populares de Liberación, que era la FPL, y FAPU y todas las organizaciones que estaban totalmente involucradas en el movimiento ya armamentístico en contra del gobierno. Entonces, esa es una de las cosas que priva a veces a los que quieren hacerlo de una manera pacífica y tal vez dentro del contexto humanístico y a la vez cristiano, a querer participar por el hecho de que los más radicales, que a veces son los que tienen las armas, tienen más influencias. Eso es uno. Segundo, por el otro lado, los contrarios tienen, tienen los medios de comunicación que ayudan Eso. para ellos a poner, como dicen, más leña al fuego, en ponerle viñetas a los que realmente no la tienen, y finalmente el que quiere hacerlo de la manera pacífica llega a terminar más dañado que los que realmente están en las armas. Y por Wow. eso hay mucho que se detiene, ¿verdad? Y por eso, pues, de hecho, fue una de las razones por las que yo tuve que emigrar, porque ya no solamente tenía los comunistas como enemigos, sino que ya tenía el gobierno como enemigo. Y finalmente, pues, con la llegada de Juan Pablo II al poder, que llegó a ser un papa de derecha, ¿verdad? La teología de la liberación se vio amenazada. Se ve ¿No? amenazada. Entonces, porque no quiso ni siquiera recibir a Monseñor Romero, que era uno de los representantes de lo que es la teología de la liberación ahí en El Salvador, ni siquiera quiso recibirlo, y 10 meses después estaban asesinándolo, ¿no? Porque se dieron cuenta los del ejército, los que tenían el poder armamentístico, de que había entrado una nueva era dentro de lo que era la Iglesia Católica, y era que ya las fuerzas de derecha, influenciadas por el Juan Pablo II, iba hacia abajo. Entonces en declive la teología de la liberación y empezó a cambiar de tono. Okay. Una nueva luz, prácticamente, dirían mis amigos testigos de Jehová, ¿verdad? Exactamente, los cambios. Entonces, debido a esos matices, muchos creyentes no quieren involucrarse. Ahora, desde el punto de vista cristiano, una de las cosas que también noté era que en El Salvador el cristianismo no tenía mucha fuerza en ese aspecto, porque de hecho llegó a ridiculizarse en que los misioneros cristianos que llegaban se les conocían como espías del imperialismo. Ah, Ojo, sí. entonces La por lo carga del tanto, hombre blanco. exactamente, entonces no se tomaban en serio cualquier cosa que ellos quisieran aportar. Le costó mucho al cristianismo lograr lo que ahora tiene, digamos, en El Salvador. Eh, pero en mi tiempo, no, ellos eran considerados, no importa de qué grupo cristiano era, sencillamente Rechazado. eran rechazados porque eran misioneros que llegaban de Estados Unidos y alguna agenda o una segunda agenda traían, ¿no? Y esa era controlada por el tío Sam. Entonces Dios no santo. había que confiar en ellos. Wow. Verlos totalmente como enemigos. Precisamente tocó un tema, no sé por qué mi pantalla, mi background, yo ni le moví nada, pero está como, como difuminado. Ahora, Pero sí, pero hace unos días hice unos videos de unos libros que compré. Los compré porque estaban muy baratos, pero el caso es que no se alcanza a ver ahí. Vaticano 2035. ok, sí, sí. Se, no sé si se alcanza a ver, pero la agenda que ya está puesta para el 2035. Y dije, bueno, a mí la verdad estos temas nunca me habían llamado tanto la atención, pero veo que acontecimientos están haciendo por ejemplo, no sé si vio que Estados Unidos supuestamente acaba de reconocer que ha tenido inteligencia alienígena y que han tenido contacto.
Los cristianos sabemos a dónde va esto, ¿no? O sea, sabemos para dónde va este tema, sin ahondar mucho en el tema ovni, ufológico, ¿no? Por ahí los ateos pues ya están diciendo, ven, la Biblia pues no, nada que ver, Dios no existe. Nosotros sabemos a dónde va este tema, pero sé que el Vaticano pues siempre ha estado inmiscuido en temas políticos y por ahí me parece muy interesante lo que usted menciona de esa, cómo no reciben a este monseñor, cómo dijo que se llamaba? Romero, Arnulfo Romero. Romero. Ok. Porque el catolicismo tiene un establishment, tiene algo que ellos ya han puesto y que al igual que los testigos de Jehová nunca se cuestionan, y todos están divididos. Allá afuera salte del catolicismo y todos los luteranos están divididos con los no sé qué, estos con los adventistas, para ellos todos están divididos menos ellos. Ellos creen fielmente que en el catolicismo hay una concordancia, una creencia donde no hay una división, pero que usted acaba de mencionar es solamente uno de muchos temas y cismas papales que han existido, donde papas no han estado de acuerdo con otro papa, uno ha llamado hereje al otro, y una división tremenda de doctrinas que hay en la teología del catolicismo, sin ni siquiera hablar del catolicismo que existe en Europa, se me fue el nombre, donde hubo esta división, pero me parece interesante que menciona a Juan Pablo, que es uno de los que se menciona, que va a pasar a la historia como uno de los mayores encubridores de abuso. No voy a decir a qué porque no se vaya a bloquear el video, pero se supone Juan Pablo era de derecha, pero ahora llega este jesuita, Mario Bergoglio. ¿Usted cree y esa es pregunta de opinión, ¿no? ¿Usted cree que Mario Bergoglio traiga esta teología de la liberación en su mente, como jesuita que es? Sí, pero ya con el nuevo matiz, ¿verdad? El asunto es que la teología de la liberación, al entrar Juan Pablo II, empieza a tomar una matiz diferente, ¿no? Ya empieza a entrar lo que es el Greenpeace, ¿verdad? Los ecologistas, la Mm, liberación femenina. ujú, Entonces, empiezan a entrar también dentro del mismo contexto. Y están los apoyadores, ¿verdad? Y por eso es que si él la tiene, ya la tiene, pero con una nueva eh, visión, ¿verdad? Que hay, para, porque lo que sucede es que la iglesia tiene que seguirse manteniendo como la que controla todo, ¿verdad? Entonces la que está encima de reyes, de los que dominan, porque pues aparte de ser una religión, también pues es un estado, ¿no? Y el que gobierna ya pues es como decir su representante, el papa llega a ser como el presidente, ¿no? Entonces para eso es que también ellos tienen congregaciones, ¿verdad?, internas que controlan el manejo para que se mantenga eh, tal vez no la unión espiritual, sino la unión en cuanto al poder, ¿verdad? Que no se pierda el control. Y una demostración fue que Juan Pablo II, creo que fue, no sé si fue en el 82 o 83, que él fue a Managua y públicamente reprendió a un obispo de apellido Cuadra, mm. ¿verdad? Y este hombre, ahí estaba Ortega a un lado del Papa y estaban dándole la mano y todo eso. Y este hombre, Ortega, ¿quién es, perdón, el presidente de aquel el tiempo? presidente, el que había ganado, digamos, la revolución en Nicaragua, ¿no? Entonces ya el Ok. presidente en ese entonces de Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, que ahora pues volvió otra vez a ser presidente, ¿no? Ujú. Entonces, ahí estaba recibiéndolo, después de que se baja del avión y están en línea, los que le están recibiendo, a todos les da la mano. Y este Cuadra, el obispo Cuadra, él como siendo pues el líder religioso en Nicaragua, se arrodilla frente a Juan Pablo II. Y en vez de darle comúnmente que tendría que haberle dado quizás una bendición, porque él arrodillarse ante el Papa dentro del contexto católico es para que le des la bendición, lo que le dio fue una reprimienda públicamente y señalándole, ¿verdad? Duramente.
¿Por qué? Porque Cuadra pues era de la teología de la liberación y totalmente Juan Pablo II un hombre de derecha. Y a esto les mandó un mensaje a todos aquellos que apoyaban la teología de la liberación. En otras palabras, en lo que el Papa trae, no cabes, ¿verdad? Entonces, se empezó a reestructurar entonces el movimiento de la teología de la liberación. Wow. Volviendo un poquito en cuanto al por qué la influencia, en cuanto no sé si has oído a Leonardo Boff, es un teólogo, él fue un sacerdote y tiene su hermano también. Ellos son teólogos católicos, que escriben, por ejemplo, él hablaba con respecto a Latinoamérica, porque hay un libro que salió en el 72 y que hablaba que había que descubrir al Jesús de nuestros días con Wow. las características propias, ¿verdad? Entonces, no te Sí, estaba sí. poniendo el Jesús bíblico, ¿verdad? Sino que el Jesús que tú tienes que, como ahora sí, levantar esa bandera y decir, no, este es el Jesús en el que creo, ¿no? Entonces, para el de la teología, la liberación era el Cristo revolucionario. Entonces, no el que vino a liberar del pecado, no, sino que el que vino a liberar de la opresión que en este caso, hablando de los oligarcas y los gobiernos que esté oprimiendo, ¿verdad? Por eso es que se ponían o se leían escritos como de estas personas que eran los que animaban a mantenerse dentro de ese pensamiento. Y Monseñor Romero fue un idealista, pues él aparte como pastor de ovejas que él decía del pueblo salvadoreño, pues cuando tú escuchas su homilía todo el tiempo siempre estaba hablando, en muchas cosas tenía razón, ¿verdad? Porque era una realidad, ¿no? Por ejemplo, él denunció la corrupción de los periódicos, ¿verdad? Que estaban amañados, les dijo, ¿no? Por la oligarquía para ponerle viñetas a los que realmente no la teníamos, pero ellos lo hacían. ¿Y qué es lo que sucedía? Que seguidamente después los mismos del ejército buscaban a estas personas y los hacían desaparecer. Pero Wow. ahora, en este tiempo, volviendo ahora, el por qué ha cambiado es porque eh, el Papa que está ahorita, Bergoglio, pues su inclinación, más que todo ahora, si, no sé si lo has notado, pero él es más tolerante en cuanto a las ideologías, ¿verdad? De género y en cuanto a las tendencias que hay en el pueblo, Sí, ¿verdad? sí. Y más Y allá de lo tolerante, ¿no? Creo que está un poquito encima de lo tolerante. Más que sí, solo decir, ah, no pasa nada, pero... claro, sí, a veces hay un lenguaje ambiguo, ¿no? En tus palabras, pero tú sabes a dónde va eso, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. no necesitas decirlo directamente, ¿ah? Pero ya sabes a dónde te lleva ¿A eso, dónde ¿verdad? apunta? Sí. Claro. Sí, sí, claro. Y este libro está escrito por Monseñor Pietro de Paoli y en la parte de arriba dice, me invade la ira cuando veo a mi iglesia. O sea, el mismo Monseñor y escribe de esta Agenda 2035, que no he leído el libro, que ya tienen esta agenda, ¿no? Ya saben a dónde quieren ir, qué quieren, o sea, no dan paso sin guarache Eh, estos señores. Y creo que Mario Bergoglio es una de las personas que podría aceptar la evolución como un hecho y, y es parte de, ahorita que me lo mencionaba, es parte de la teología de la liberación también esto. Y por eso me parece tan interesante que la gente pueda conocer, como dijo la hermana Vicky la vez pasada, no, no puedo repetir su frase completa pero es prácticamente, debemos conocer nuestra Biblia, pero hay que conocer también lo de afuera para conocer más aferrarnos más a nuestra fe y conocerla, ¿no? Porque si nada más escuchamos de lo que nosotros creemos, nunca sabemos qué es la teología de la liberación, no sabemos qué es el comunismo, no sabemos qué es el socialismo, y al rato criticamos el socialismo sin conocerlo, y viene alguien y sabe que estamos diciendo mentiras o que estamos muy equivocados, por ahí podemos causar cierta desconfianza, ¿verdad? En algunos sí. sectores. Yo por eso esta Biblia la conservo,
¿verdad? Porque pues en sus páginas pues sí habla de la, de la, lo que tiene que ver con la evolución, ¿verdad? Wow. Entonces, claro, no está dentro del texto, está en las explicaciones Sí, que sí, tienen, sí. las anotaciones de los teólogos, ¿verdad? Ajá. Y pues en una ocasión, hablando con uno de los curas jesuitas que conocí, era muy mariano, ¿verdad? Y entonces, pero tenía inclinaciones ateas porque apoyaba la cuestión de la evolución. Ujú. Y, y me pregunta, pues, el lógico, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes llevar tú la cuestión de ser mariano y a la vez y me habló y me puso claro, ¿no? El contexto en cuanto a lo que era la religión. Dice, mira, las sociedades necesitan algo en que creer. Entonces, en otras palabras, me estaba diciendo que él no era mariano por Wow. convicción, ¿verdad? Sino porque él como pastor de ese sector tenía que implementarlo, porque era lo que controlaba ese lugar, ¿no? El marianismo. Mm. Porque Sí, sí, había sí. otros que estaban más cristocéntricos. ¿Por qué? Porque eso era el grupo de jóvenes, eran más cristocéntricos y la gente adulta eran más marianos. Entonces, eh, a cada quien le daban, como dicen, su paleta de sabor, ¿no? Sí, sí. Acá en México tenemos a Guadalupe, por ejemplo, ¿no? Sí, Que ya muchos han reconocido que históricamente eso no hay manera de probarla, pero como dice usted, tenemos que dejarlo porque incluso hasta puedes no colapsar una sociedad, pero sí puedes entrar en una cierta depresión, ¿no? Si la mayoría cree eso. Sí. es cierto. Yo me acuerdo de, creo que fue en los años, no sé si fue en los 90 o finales de los 80, un prelado en México habló que iba a hablar con respecto a la verdad de cómo había sido eso. Y Ujú. creo que al siguiente De día, Guadalupe. sí, de Guadalupe. Creo que al siguiente día viajó hacia el Vaticano y ya no se supo más de él. Ya no regresó a México. Se lo llevó el arrebatamiento. Lamentablemente, sí, lamentablemente, como dice George Orwell, el que controla los medios controla las masas. O sea, la Sí, persona que tiene el poder de controlar los medios es quien nos va a decir en qué creer, cómo pensar, cómo actuar prácticamente. como Entonces, los testigos, ¿no? exacto, como los testigos. Ellos, exacto, ahí confirma, ¿no? Porque a veces pudieron decir la televisión, ¿no? Pero controlan los medios, ellos les dicen, yo controlo, tú debes ver esto nada más, solo los broadcasting, solo wow, tremendo. Pastor, pues ha sido una charla que he disfrutado bastante. No tengo mucha oportunidad de platicar con gente que sepa de este tema en el cristianismo. O sea, yo he platicado con gente que conoce qué es la izquierda, pero que no son creyentes, ¿no? Pero a mí se enciende algo en mí, ¿no? De saber de estos temas y platicar con alguien de fe cristiana, pastor, y que aparte vivió en eso, ¿no? Porque a veces yo cuando no era creyente, aclaro, en el 2012, cuando hubo un fraude electoral aquí en México, como muchos estudiantes, fui a marchar, a protestar aquí, ¿no? Pero, ¿qué se compara a salir a protestar a unas calles que haber vivido prácticamente esa parte revolucionaria? Y, y ha sido una bendición tenerlo aquí. Ojalá que después podamos ahondar en otros temas que me Claro, acepte la invitación. claro. Este, pero gracias, pastor. Ha sido maravilloso esta charla. ¿Qué, con qué pudiéramos concluir este podcast? Y en cuanto, y no le quito más tiempo, unos 3, 5 minutos. ¿Qué le diría a la juventud cristiana en cuanto a estos temas que hablamos, ¿no? Yo sé que pudiéramos decir un montón de Sí. cosas de sexualidad, de drogadicción, de un montón, pero en cuanto a este tema que hablamos, ¿qué le pudiera decir en pocas palabras a esta juventud de ahora? Bueno, como la juventud, como todo joven siempre está buscando su identidad, ¿no? Cómo incursionar en el mundo del adulto, porque a veces el adulto no nos damos cuenta de que hay jóvenes que están observando y quieren dar su participación.
Entonces, primeramente que no se rindan, ¿verdad? Que busquen una manera de identificarse, pero especialmente con las cosas que tienen que ver con el Señor, ¿verdad? Porque primeramente es quien les va a dar la verdadera identidad, ¿verdad? Cristo Jesús. Ahora, este Cristo que tienen que considerar el que se encarnó, ¿verdad? Y que el Dios que se encarna y que llega a dar una nueva esperanza, no solamente humanamente hablando, sino espiritualmente. Que no se dejen tampoco influenciar por las corrientes de pensamiento moderno que Mm, están inclinadas más que todo a crear una sociedad futura en la cual no va a depender de Dios, ¿verdad? Entonces, tienen que aprender a defender también lo que creen, lo poquito que vayan creyendo, a defenderlo. Es decir, no solamente defenderlo en el aspecto verbal, sino en sus acciones, ¿verdad? Que sean, que vivan, en otras palabras, lo que también están conociendo, lo que predican, ¿verdad? Entonces, eh, porque los jóvenes necesitan que se les dé su espacio. Nosotros los adultos a veces cometemos el error de no hacerlo. Y que no se den por vencidos, ¿verdad? Porque si el Señor los va a usar, les va también a equipar. amén. Entonces, que no se den por vencidos si lo que miran dentro del contexto bíblico es sostenible porque no cambia el plan de Dios, sino que más bien le ayuda, entonces están en el camino correcto, ¿verdad? Porque no se trata de crear nuevas cosas porque lo que está ya está establecido, sino más bien fortalecer lo que ya está establecido, ¿verdad? Reforzarlo con las nuevas ideas dentro del nuevo contexto. Ellos conocen el pensar de los jóvenes, ellos conocen cómo pueden llamar la atención a ellos, cosa que a veces el adulto falla en hacerlo, y entonces eh, ellos pueden ser estos futuros líderes, ¿verdad? Si todavía el Señor no viene, ¿verdad? No toma control de esto, porque pues dentro de la escatología no podemos dar tiempo, pero mientras que el Señor no llega, pues los responsables ahorita como adultos es darle ese paso al joven, y el joven también que no se cansen, ¿verdad? Que no se canse, porque no es que el adulto sea su enemigo, pero tiene que comprender que el adulto también tiene que cuidar lo que le ha costado. Entonces, ahora ellos como jóvenes nuevos que están abriendo camino, lo que tienen que hacer es eso, fortalecer, ayudar a sus compañeros que no entienden bien algunas cosas, los que ya lo entendieron, los que ya despertaron, ayudar a los que todavía no han despertado, para que Amén. sean esos líderes del futuro que también van a defender una verdad que es Cristo Jesús. Amén. Perfecto, pastor. Muchísimas gracias. Dios los bendiga y gracias por compartir y por ver este video.